que lo pude escuchar en su clase el sábado pasado, que usted presenta a un Parménides también bastante exótico para nuestra... Yo empecé a estudiar Parménides cuando era estudiante, hace 60 años. Y ya me gustó. Y entonces me empecé a meter adentro, y no encuentro lo que otros encuentran. Pero esa vuelta que usted le da a, digamos, esta narración escolar de la distinción entre doxa y epísteme, como va a aparecer luego Platón, pero que ya está presente, ¿no? En el método de Parménides. A mí me interesaba que usted pudiera hablar un poco justamente de ese, digamos, que rompe el esquema, porque eso luego va a tener una consecuencia en la filosofía posterior. En la realidad, los estudios parmenides van un poco en mi dirección. Yo no digo que yo porque se inspiran en lo que yo dije, pero la gente que últimamente estudia realmente a partir de lo que queda, ¿no?, de estas citas que llamamos fragmentos, ve que las interpretaciones tradicionales, fundamentalmente las de los grandes filólogos alemanes del siglo XIX, están muy influenciadas por los pensadores neoplatónicos, que están muy influenciados por Aristóteles. Y Aristóteles, si bien estaba muy cerca de Parménides, dice cosas que son incompatibles con el poema. Entonces, yo creo que como el sentido de crítica textual no existía en la antigüedad, como no existía el sentido de la historia. Nosotros sabemos más de historia griega que los griegos mismos, no tienen ni idea de que venían del centro de Europa. Y Heródoto y Tucídides son moralistas, son gente que cuenta sucesos para sacar una consecuencia moral. Se hizo tal cosa. O sea, son historiadores, pero no en el sentido de que les interese el detalle, qué día pasó a veces se mezclan fechas y todo. Bueno, esto es para decir de que muy probablemente Aristóteles ya, y quizá Platón también, ellos discuten con ideas, no con personas. Y esas ideas, entre la persona que la formuló y el momento en que Platón está discutiendo, siguió su evolución en discípulos o en escuelas, y entonces Platón está discutiendo a lo que le llegó a él del Parménides originario, pero le llegó filtrado por Meliso de Samos, por ejemplo, que era un discípulo que no entendió nada de Parménides. Ustedes ven que son incompatibles. Y Heráclito le llega a través de Crátilo, que era también parmenidio, pero no hay sentido, no puedo decir, científico. Parménides decía tal cosa. Entonces cuando ya Aristóteles tergiversa un poco a Parménides, yo no creo que tergiverse, pero se debe estar apoyando en un parmenidio que no es Parménides. Si bien tiene poema, evidentemente, en su biblioteca, pero les digo una frase de Platón que yo cito por algún lado por ahí. En el Teteto, Platón, el único filósofo antiguo que Platón admira es Parménides. A los otros dice que nos contaron mitos. Pero Parménides es el grande y venerable y terrible Parménides, así lo dice, tal cual. Yo hice un coloquio en la UNSA, se llamaba Parménides venerable y temible, porque es una frase de Platón. Y esta frase sigue de la manera siguiente: Parménides venerable y terrible, que escribió un poema maravilloso que no sé si hoy llegamos a comprenderlo. Eso dice a Platón. O sea, Platón es, lo cual no le impide a Platón, no le impide comentar a Parménides e intentar matarlo, el sofista, porque es una figura molesta. Psicoanalíticamente, Platón quiere liberarse de su papá, porque lo trata de padre, para poder poner todo el paquete de su filosofía. Yo creo que el gran Platón empieza a los 60 y pico años de Platón, el gran Platón. El sofista, el Parménides, el Teteto, el Fileo, la ley. Claro, pero lo que vemos que triunfó esa línea, esa interpretación parmenidia acerca de que la realidad es lo fijo. Y que luego eso se acentuó. Pero y que con el sí, cristianismo. El ser uno inmóvil, ¿no? Claro, lo inmóvil es lo que triunfó. Lo que pasa es que detrás de todo eso hay una concepción de qué es la filosofía. Yo les digo muy rápidamente la mía. Para mí fue, desde sus orígenes, una mirada sobre el mundo para intentar explicárselo y que la
gente sepa a qué atenerse. Imagínense si usted tiene una angustia filosófica y le pregunta al filósofo de su ciudad y el tipo dice, el ser es uno inmóvil. Y le digo, ¿y a mí qué me importa? ¿A mí qué me dice? ¿Y yo qué soy? Porque Parménides era médico, curaba gente. Viene hacia un paciente y le dice, no se preocupe, el ser es uno inmóvil, págueme eso. Pero yo creo que sí, que en el fondo esta pregunta está la necesidad de encontrar una respuesta. Y creo que también tenía que ver con los deberes de Platón. Si todo fluye, si todo deviene, si no hay nada que permanezca, entonces hay una gran desazón. La única posibilidad, el único consuelo es que entre tantos cambios haya algo que permanezca. Ahora, acá lo que permanece, y vuelvo yo, disculpen que insista, al tema metodológico, porque usted dice justamente que algo que también en estos tiempos a mí me preocupa porque es algo que ha llevado a agua para ciertos molinos, y creo que la interpretación que usted hace es esclarecedora de que no debería ser así, es que señala al método de Parménides como el método axiomático. Claro. Como, y sí. Claro, pero no es el método axiomático de los lógicos. Para nada. Bueno, claro. Usted sabe que esta gente... Pero usted sabe que muchos se lo atribuyen. Sí, no, esta gente no se daba cuenta que estaba inventando cosas. En Parménides está el principio de identidad, cuando dice, bueno, el ser se parece tanto esta frase a Parménides, yo digo en Francia como la marsellesa. El ser no dice nada. Parménides habla de lo que está haciendo existe, que es completamente distinto, ¿no? Bueno, por eso si entramos en griego. Y justamente, si lo único que existe es lo que está haciendo, hay un principio de identidad. Nada que no exista puede existir. Es hasta una tautología, si usted quiere. Claro. Y cuando Parménides dice ser o no ser, y eso sí lo dice, es el principio de no contradicción, o se es o no se es. Y cuando dice en otro texto, porque aparte de ser, del hecho de ser y del hecho de no ser, no queda nada, es el tercer fluido. Y cuando dice, ¿de dónde vendría lo que es? Vendría de lo que no es. Imposible, porque lo que no es el razonamiento por el absurdo, que consiste en poner una hipótesis contraria a la mía y demostrar que esa hipótesis no funciona. Si hubiera no ser, lo que no podría surgir de no ser, produciría otro no ser y otro no ser. Entonces, no hay no ser porque hay ser. Para nosotros son banalidades, pero ahora alguien tuvo que decirlo. Y como usted habló del axioma, justamente, yo eso mucho no hice mucho hincapié en la invención de la filosofía, porque está citando, ni tampoco yo tengo un libro sobre Parménides, siendo ser, porque más bien es una cosa de los últimos 5 o 6 años, y ese libro tiene ya 8 o 10 años, pero yo veo cada vez más que la filosofía de Parménides se pone, contrariamente a lo que se dice, lo que dice fundamentalmente Heidegger, ¿no? Es un punto de vista gnoseológico. Hay dos maneras de conocer las cosas, o se las conoce bien, o se forjan puntos de vista sobre lo que es. Cuando se la explica bien, se dice la verdad. Cuando se la explica como no es, se la explica mal. Cuando se dice que la realidad es la consecuencia de una lucha entre el fuego y la oscuridad, quizás de alusiones Heráclito, no sé, se tienen opiniones. Entonces, la famosa doxa de Parménides es una opinión sobre la realidad, pero él utiliza la palabra equivocada. No es la palabra equivocada. Las opiniones de los mortales, no las mías, siempre está esa muletilla, opiniones de los hombres, opiniones mortales, son engañadoras. Lo que no quita que en todas las historias de filosofía se habla de la doxa de Parménides, y dice Parménides explicó el ser de una manera científica, digamos, y las apariencias, lo cual es absurdo, porque la parte que se llama doxa, él la atribuye a otros. No basta que un filósofo diga algo
para que le pertenezca. En el Teteto, Platón hace hablar a Protágoras, y lo poco que sabemos de Protágoras sale del Teteto de Platón. El hombre a medida de todas las cosas está en el Teteto de Platón. Platón hace hablar a Protágoras. Pero todo el mundo sabe que esa frase es de Protágoras, no es de Platón. El hecho que esté en un diálogo de Platón no quiere decir que sea de Platón. Cuando Platón dice que para cierta gente el cosmos es una unión de fuerzas opuestas, él está hablando de otros. Y la diosa dice, los mortales dicen esto y se equivocan. Bien, ahora, el trillado camino de los hombres, claro, que es el camino equivocado, claro, es fácil de entender por qué se puede caer en ese camino. Ahora, la pregunta sería, ¿qué nos garantiza que el otro camino es verdaderamente un camino recto, que verdaderamente es un camino que conduce a la verdad, y no que es otra ilusión como aquellas construidas por el... Mira, no, primero, principal, no se puede demostrar que hay ser, pero ¿quién podría negar que hay ser? Ojo, yo no hablo del ser. Ustedes saben que siempre se habla del ser humano, o sea, el infinitivo, ser. En el fragmento 8, sí, después él habla de lo que es. Bueno, entonces lo pone, como usted dijo hace un rato, como un axioma. Los axiomas no se demuestran. Él hay dos maneras de, digamos, de encabezar o de tomar. Hay dos puntos de partida posibles para explicarnos la realidad. El primer punto de partida consiste en admitir que hay ser porque, y ahí es su manera de demostrar, no ser es imposible. Claro. Si se admite eso, usted es filósofo. El otro punto de vista consiste en decir que no hay ser y que es necesario que no haya ser. Si usted toma este punto de vista, va a caer en un círculo vicioso. Descartes le diría, lógicamente, porque si no hay ser, usted no podría estar pensando. Y si usted está pensando que no hay ser, usted se está autocontradiciendo. Descartes sería un Parménides al revés. Descartes dice pienso, luego existo. Parménides hubiera dicho existo, luego pienso. Sonzeis fenu medenolos ilipu prosoligones titosen totelos ochronos apeti. Sonzeis fenu medenolos ilipu prosoligones titosen totelos ochronos apeti. Sonzeis